El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es impresionante y podíamos quedarnos reflexionando sobre estas palabras de vida que siempre nos transmite Dios a través de las Escrituras. Palabra de Dios, palabra del Señor. Alegría para el corazón del hombre. Dios está a nuestro lado, hermanos. La muerte no tiene la última palabra. Podíamos quedarnos hablando de cómo Jesús está hablando de que en Él la muerte no tiene la última palabra ni es el destino y el fin inevitable del hombre, donde ya todo se termina y todo va hacia la nada. De ahí que hable de Abraham, que hable de unas promesas, que hable de que Él, Dios con nosotros, es eterno y de que en Él las promesas que se cumplen y de que la alegría que Abraham sintió, más allá de la conciencia que tenía de lo que iba a suceder, esa alegría que gustaba a Abraham, esa alegría estaba ya apuntando hacia el día de Cristo. Muerte y día de Cristo. Todos tenemos que tener experiencia, nosotros cristianos, de que la muerte no tiene la última palabra. Para eso hay que gustar a Cristo, hay que gustar su día, hay que ver el día de Cristo. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Era algo que le llenaba, le agrandaba el corazón. Y cuando dice que saltaba de gozo, quiere decir que la alegría era tan grande que reventaba, tenía que expresarla. La exultación: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu. No puedo callarme, no puedo. Estoy que reviento de alegría. Y la misma palabra tiene que dar salida a toda esta alegría, la expresión del cuerpo. Saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Ver, para nosotros hermanos, ver. En este tiempo que nos acercamos a la Pasión y a la Pascua, un año más, hermanos, un año más. Dios nos concede una Pascua más. Tenemos contadas las Pascuas de nuestra vida. Pascuas que nos tienen que acercar al corazón de Cristo. Nos tienen que introducir en Él para salvarnos. El día que tenemos que ver, este día del Señor, el día de Jesús. Lo tenemos que ver y exultar de alegría. ¿Cuál es el día de Cristo? El día de Cristo, queridos hermanos, es el día de la resurrección, el día de la vida, el día en aquel en que se proclama que la muerte ha sido vencida, que el pecado nos es perdonado y que en Cristo hemos sido liberados de la esclavitud del maligno y se nos promete en Él
la vida eterna. Abraham dice que vio prefigurado este día del Señor. Es decir, que Abraham, cuántas predicaciones y cuán difícil a veces nos resulta entender esto, cómo es posible que viera, acaso vio la resurrección, no, hermanos, lo que quiere decir es que Abraham, porque es el padre de la fe, en la fe gustó en ciertos acontecimientos que Dios era capaz de dar vida más allá de la muerte. Importante esto, que Dios era más potente que la muerte, que Dios, por tanto, es la vida, y esto lo gustó en la fe, y por tanto, gustando que Dios es más fuerte que la muerte, gustaba lo que después en Cristo se va a definitivamente a manifestar, la resurrección. Hay dos acontecimientos que nos narran las Escrituras acerca de Abraham, y dos acontecimientos en los que por la fe, Abraham cree, por la fe, gusta la victoria sobre la muerte, contempla la vida, pensaba que todo era muerto, contempla que gracias a la fe los acontecimientos no han sido de muerte sino de vida, y se alegra. El primero está todo en torno a Isaac. El primero es el nacimiento de Isaac, acerca del cual San Pablo nos dice que en realidad para Abraham fue una victoria sobre la muerte, porque tanto Abraham, ya anciano, como su esposa Sara, anciana, ambos eran dos troncos secos, dos troncos muertos. De ellos ya no se podía esperar ninguna vida, que ellos engendraran a un nuevo ser, a un hijo. Por eso de dos troncos muertos acontece una cosa, que Dios le dice, Dios, Abraham, no es Ismael el que te va a heredar, tú y Sara vais a tener un hijo. Y Abraham miró a Sara, se miró a sí mismo y dice, estamos muertos. Mira a Dios y dice, te creo. Esta fe significa una cosa, hermanos, es precioso. Yo sé, Señor, que eres tan poderoso, que eres capaz de sacar de la muerte, de Sara y de mí, vida. Y acontece. Tuvo fe en la promesa de Dios, veía su cuerpo y el de Sara muertos para engendrar, y sin embargo acontece que aparece un niño, se llama Isaac, Yitzhak en hebreo, que significa el que ríe, el que hace reír, aquel que colma de alegría solo con verlo, el que es causa de alegría. Por eso cuando veían a Isaac se reían, se miraban Sara y Abraham y decían, es impresionante Dios, es impresionante, qué alegría. De dos muertos saca vida. La fe. Dios saca de la muerte vida, hermanos. No de tu fuerza y no de la mía. De ahí que cuando vienen los acontecimientos en los cuales nos piden fe, entra la razón, entra todo y no eres capaz. Estás atascado, estás muerto. No, hombre, el COVID, etcétera, etcétera. Tenemos que estar todos cerrados aquí, todos muertos, todos muertos. Se nos pedía fe. Y aquellos que la tuvieron, era bueno haberlos escuchado. Si es que él se tiene fe y no somos locos, aunque aparentemente para el mundo lo estemos. Abraham estaba loco, pero creyó. Loco para el mundo, vivo para Dios. Arrastró a Sara. Sara y él creen y concibe Sara. Porque creyó en una palabra que le fue dada. No creyó en su mente, no creyó en su idea, no creyó en su razonamiento. Creyó en una palabra que le venía de fuera, del Dios Todopoderoso. Y vio que la vida era más fuerte que la muerte. Y ahí contempla, lleno de alegría, que Dios es la vida y que vencerá la muerte. Por eso dice Jesús, que de algún modo contempló prefiguradamente su día, el día de la resurrección, y se alegró. Ya estaba viendo en los acontecimientos que estaba viviendo que Dios, si creemos en Él, nos conduce a la vida. El otro acontecimiento es lo que llamamos el sacrificio de Isaac. En este sacrificio, Abraham de nuevo escucha a Dios y le dice Dios, ofréceme a tu hijo, ni corto ni perezoso. Pero si es el hijo de la promesa, podía haber dicho Abraham, si yo te entrego a Isaac, tú has dicho que voy a tener la descendencia a través de él, y esto, lo primero es que se va a truncar, va a desaparecer la promesa, y por tanto va a ser algo vano, y parece que todo se desmiente, que tú eres impotente, Dios mío. Ofrécemelo en sacrificio, aquel que amas, a tu único, a Isaac. Lo hago, Señor. Pero hay algo impresionante en Abraham.
Cuando están camino del monte Moria y Isaac está con la leña y lleva también su padre el cuchillo, etc. Y le dice su hijo Isaac: padre, aquí está la leña, vamos a tener fuego, tú tienes el cuchillo, digamos, está todo preparado. El altar se preparará y dice: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham podía haber dicho: hombre, si vas a ser tú, Isaac. Pero no, Abraham dice: tranquilo, hijo, en el monte Yahvé provee, Dios proveerá. O sea que todavía va con su hijo y dice: yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero si eres el hijo de la promesa, de algún modo lo tiene que hacer, que la muerte no tendrá la última palabra. Eres un hijo que ha venido de dos muertos, tú eres la vida, que manifiesta que Dios es más potente que la muerte. Si ahora me dice que te ofrezca, lo dice, lo piensa Abraham, Dios sabrá, yo me fío de él, tranquilo, Dios proveerá. Y así es, tiene fe en Dios, Dios proveerá. Dios encontrará el modo de procurar una víctima para el sacrificio, sin que comporte la muerte de Isaac, aunque me dice que lo mate. De este modo, Isaac, que es devuelto a la vida, porque es ofrecido como si hubiera muerto. Para Abraham está ofrecido. Esta ya es una víctima del holocausto, es una ofrenda a Dios, es lo más grande que Dios le puede pedir. Y sin embargo, va a ser devuelto. Volveremos, les dijo a los siervos, volveremos. Y vuelven. Y así prefigura también en Isaac, ofrecido en cuanto al deseo ya y a la entrega de Abraham en holocausto, va a ser también retomado, y aquel carnero que estaba allí enredado en aquellas zarzas será el que, como signo del Hijo de Dios, que sí que será ofrecido en el ara de la cruz, será ofrecido en holocausto. Y Isaac permanecerá con vida. Es verdad que las prefiguraciones siempre son imperfectas. Yo siempre me acuerdo, digo, bueno, a veces nos regalan de pequeñitos un coche. Pues bueno, es una prefiguración de lo que quizás cuando seas mayor vas a tener. Pero bueno, es una prefiguración, desde luego que es muy imperfecto, porque lo tienes que mover tú y si tiene pilas se acaban y no te puedes subir dentro, y si te subes dentro tienes también que dar pedales, etcétera, etcétera. Una prefiguración. Vale, pongo este ejemplo que también es muy, muy pobre. Pero las prefiguraciones, aunque son imperfectas, son muy importantes, porque esto para Abraham fueron signos de la obra de Dios a través de su fe. Abraham pregustó el día del sacrificio real, verdadero de Cristo. Gustó de que a través de la fe la palabra de Dios era más potente, era fiable. Hay que fiarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, no de muerte. Y aunque aparentemente parezca que nos introduce en la muerte, lo que hace es darnos una vida mucho más grande, y será la vida eterna. Por eso Jesús nos dice que conviene perder la vida por Él, porque así la ganaremos en Él, que es la vida. Y Abraham, como dice Jesús, gustó esto, en la fe, gustó la victoria sobre la muerte y se alegró, exultó por su fe. De hecho, al final de este sacrificio de Isaac, el ángel le va a prometer tres cosas que Abraham está gustando en el cielo. La fecundidad. Te multiplicaré. Imaginaos, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. La fe ahora en el verdadero Isaac, que es Cristo. Cada uno de nosotros que morimos y entramos en el cielo, un hijo de Abraham. Abraham está exultante en el cielo. Madre mía, lo que es la fe, Dios mío. ¿Quién podía pensar esto? Ahí está Abraham, extraordinario nuestro Padre en la fe. Le promete una tierra, y para nosotros la tierra ya sabemos que no es Canaán, y también los israelitas lo tienen que aprender. Nuestra tierra está en Dios mismo. Bienaventurados los pobres, y bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Nuestra tierra en Cristo Jesús es Dios Padre mismo, es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tierra prometida se nos promete el cielo, hermanos. Aquí todo lo que tenemos lo vamos a dejar. Y una herencia eterna, esta herencia eterna que es la vida eterna y que se nos da en Cristo Jesús. Dios existe, hermanos, Dios promete y Dios cumple. De la tierra al cielo, como creyentes, para gustar la vida eterna y ser también parte de aquellos que en Abraham han sido bendecidos. Que podamos ofrecer nuestra muerte diaria. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Cada uno mire también cómo cuando ha creído, la muerte no ha tenido la última palabra,
cuando se ha entregado a Cristo, la muerte no ha sido el final, sino que ha sido el gustar cómo Dios es más potente de lo que él pensaba y cómo ha encontrado la vida en Cristo Jesús. Que así nosotros también todos juntos proclamemos que anunciamos la muerte de Cristo, su morir al pecado y un vivir para Dios, que proclamamos su resurrección y que de nuestro corazón brota la gran alegría de proclamar: Maránata, ven Señor Jesús. Que así sea.